Los nietos encontraron una caja en el garaje del abuelo, pero lo que descubrieron dentro reveló secretos increíbles del pasado. No vas a creer esta historia verídica, pero antes de ver, no olvides suscribirte al canal para atraer 10 años de buena suerte. El sol de la tarde bañaba la pequeña ciudad de Colina Verde con una luz dorada, mientras 3 jóvenes caminaban animadamente por la calle empedrada. María, Pedro y Lucía, primos inseparables, iban de camino a la casa de su abuelo Juan, un hombre de 75 años conocido por sus historias fascinantes y su forma acogedora de ser. ¿Creen que el abuelo nos contará más sobre sus aventuras hoy?, preguntó Lucía, la más joven de los 3, con sus ojos marrones brillando de expectación. Pedro, el mayor, sonrió y se pasó una mano por el cabello oscuro. Conociendo al abuelo, siempre tiene una nueva historia bajo la manga. Pero hoy quiero explorar ese viejo garaje suyo. Debe haber un montón de cosas interesantes allí. María, siempre la voz de la razón entre los primos, ajustó sus gafas en su rostro. Solo si el abuelo nos deja, Pedro. Sabes lo cuidadoso que es con las cosas antiguas. Al llegar a la casa de su abuelo, una construcción de 2 pisos con un porche acogedor, fueron recibidos por el inconfundible olor de café recién hecho y el sonido de música antigua que venía de una radio dentro de la casa. Juan apareció en la puerta, su rostro arrugado iluminándose al ver a sus nietos. «¡Ah, qué alegría verlos, queridos!», exclamó Juan abriendo los brazos para abrazar a los 3. «Entren, entren. Acabo de hacer un pastel de maíz que les encantará». Mientras saboreaban el pastel y el café en la acogedora cocina, Pedro no podía contener su curiosidad. «Abuelo, ¿podemos echar un vistazo a tu garaje hoy? Debe haber un montón de cosas geniales allí». Juan vaciló por un momento, una sombra pasando por sus ojos. «Bueno, hace tiempo que no organizo ese lugar. Está lleno de polvo y recuerdos antiguos». «Por favor, abuelo», suplicó Lucía juntando las manos. «Prometemos tener cuidado». El anciano sonrió, incapaz de resistir las miradas suplicantes de sus nietos. Está bien, pero tengan cuidado. Hay muchas cosas frágiles allí dentro». Con sonrisas de oreja a oreja, los 3 jóvenes siguieron a Juan hasta el garaje. Cuando la puerta chirrió al abrirse, reveló un espacio lleno de objetos fascinantes, muebles antiguos, cajas polvorientas, instrumentos musicales y una infinidad de chucherías que parecían contar historias silenciosas. «¡Guau!», exclamó María, sus ojos recorriendo las estanterías llenas. «Es como un museo aquí dentro». Mientras Pedro examinaba un viejo tocadiscos y Lucía admiraba una colección de conchas exóticas, María se sintió atraída por una caja de madera tallada en un rincón del garaje. Con cuidado la abrió, revelando una pila de fotografías antiguas. «Chicos, vengan a ver esto», llamó tomando una foto en particular que llamó su atención. Pedro y Lucía se acercaron y sus ojos se agrandaron al ver la imagen. Era una fotografía en blanco y negro, un poco descolorida en los bordes, pero aún lo suficientemente nítida para distinguir los detalles. En ella un joven, a quien reconocieron como su abuelo, estaba de pie junto a un majestuoso lobo, su mano reposando suavemente sobre el espeso pelaje del animal. «Abuelo, ¿eres tú en la foto?», preguntó Pedro, mostrando la imagen a Juan, quien se acercó lentamente. El rostro del anciano se iluminó con una mezcla de nostalgia y sorpresa. «Ah, esa foto. Hace tanto tiempo que no la veía. Sí, soy yo, hace muchos años». «Pero abuelo, ¿cómo te acercaste tanto a un lobo?», preguntó Lucía, su voz una mezcla de admiración e incredulidad. Juan tomó la foto con manos temblorosas, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. «Esta, queridos, es la historia de una amistad improbable y una aventura que cambió mi vida para siempre». Los 3 jóvenes se miraron entre sí, sintiendo que estaban a punto de descubrir un secreto guardado durante mucho tiempo. María notó un libro de tapa de cuero desgastada en la misma caja y lo tomó. «Abuelo, ¿qué es este libro?». Juan sonrió, reconociendo el objeto. «Ah, mi diario de aquella época. Está lleno de anotaciones sobre muchas cosas interesantes». Pedro, siempre impaciente, apenas podía contenerse. «Abuelo, cuéntanos, ¿cómo conociste a ese lobo? ¿Qué pasó?». El anciano suspiró, mirando por la ventana del garaje al cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer.
Es una larga historia, queridos. Una historia de valentía, compasión y un vínculo que desafió la naturaleza. Lucía tomó la mano de su abuelo, sus ojos brillando de curiosidad. «Por favor, abuelo, queremos saber todo». Juan asintió lentamente. «Muy bien, vamos a la sala, donde estaremos más cómodos. Esta historia merece ser contada con calma». Mientras seguían a su abuelo hacia el interior de la casa, cada uno de los jóvenes sentía una emoción diferente. Pedro estaba ansioso por la aventura, María intrigada por los secretos que el diario podría contener, y Lucía encantada con la idea de una amistad entre un hombre y un lobo. Acomodándose en su sillón favorito, Juan comenzó. Todo comenzó hace casi 50 años, cuando yo era un joven biólogo, apasionado por la naturaleza y decidido a hacer una diferencia en el mundo. Las palabras del anciano fluían como un río, transportando a sus nietos a un pasado lleno de misterios y maravillas. Pocos sabían ellos que esto era solo la punta del iceberg y que las revelaciones por venir cambiarían para siempre la forma en que veían a su abuelo y el mundo a su alrededor. A medida que la noche caía sobre Colina Verde, la casa del viejo Juan se convirtió en el epicentro de una historia que abarcaba generaciones, uniendo pasado y presente en un cálido abrazo de recuerdos compartidos y secretos revelados. La sala de estar de la casa del abuelo Juan estaba envuelta en un silencio expectante. María, Pedro y Lucía se acomodaron en el suave sofá, sus ojos fijos en el rostro arrugado de su abuelo, ansiosos por escuchar más sobre su misteriosa historia. Juan abrió el viejo diario de tapa de cuero, sus páginas amarillentas exudando el peculiar aroma de recuerdos guardados durante mucho tiempo. Como dije, comenzó Juan, su voz tomando un tono nostálgico, era un joven biólogo, lleno de ideales y con una pasión ardiente por la naturaleza. En ese tiempo, trabajaba en un proyecto de conservación en la Sierra Verde, estudiando la fauna local. Pedro se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de curiosidad. ¿Y fue allí donde encontraste al lobo, abuelo? Juan sonrió, negando con la cabeza. Paciencia, muchacho. La historia comienza un poco antes de eso. Verán, en ese tiempo, los lobos rojos ya eran una especie rara, pero aún era posible avistarlos ocasionalmente en las áreas más remotas. Pasando las páginas del diario, Juan encontró una página específica y comenzó a leer. 15 de mayo de 1975. Hoy, durante mi expedición por la región occidental de la sierra, encontré huellas intrigantes, más grandes que las de un lobo rojo común. Algo está sucediendo en estas montañas, algo que desafía mi comprensión actual de la fauna local. María ajustó sus gafas, su mente analítica ya trabajando. ¿Sospechaste una nueva especie, abuelo? Exactamente, querida, respondió Juan con una sonrisa. Estaba convencido de que había descubierto algo extraordinario. Pasé las semanas siguientes rastreando esas huellas misteriosas, acampando en lugares remotos, esperando tener un vistazo de esta criatura elusiva. Lucía abrazó una almohada, completamente absorta en la historia. ¿Y lograste ver al lobo? Juan cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo la escena. Sí, Lucía, pero no de la manera que esperaba. Fue en una noche de luna llena. Estaba acampado cerca de una cueva. Mientras Juan narraba, los nietos podían casi ver la escena desarrollándose ante sus ojos. El joven Juan, con su equipo de investigación, sentado junto a una fogata, observando atentamente el bosque a su alrededor. El sonido del viento en los árboles, el crepitar del fuego y luego un aullido distante, poderoso y melancólico. Mi corazón casi se detuvo, continuó Juan. Ese sonido era diferente a cualquier cosa que había escuchado antes. Más profundo, más antiguo de alguna manera. Sabía que tenía que investigar. Pedro no podía contener su emoción. ¿Fuiste tras el aullido solo? ¿De noche? Juan rió suavemente. La juventud nos hace valientes, o tontos dependiendo del punto de vista. Sí, tomé mi linterna y seguí el sonido. Fue cuando llegué a la entrada de una cueva que lo vi por primera vez. Los tres jóvenes contuvieron la respiración, completamente absortos en la narrativa. Allí estaba, continuó Juan, su voz casi un susurro. Un lobo magnífico, más grande que cualquier otro que había visto.
Su pelaje era de un gris plateado que brillaba bajo la luz de la luna, pero había algo mal. Estaba acostado en la entrada de la cueva y pude ver que su pata delantera estaba herida. «¿Qué hiciste, abuelo?», preguntó Lucía, sus ojos muy abiertos. Juan tomó la foto que habían encontrado en el garaje, mirándola con cariño. «Hice lo único que podía hacer». Me acerqué lentamente, mostrando que no era una amenaza. El lobo me observó con ojos inteligentes, llenos de dolor, pero también con una cierta curiosidad. María frunció el ceño, pensativa. «Pero, abuelo, los lobos salvajes normalmente huirían de los humanos, ¿no?». «Exactamente, María». Y fue entonces cuando me di cuenta de que había algo especial en este lobo. Me permitió acercarme a examinar su herida. Era como si supiera que estaba allí para ayudar. Juan hizo una pausa, tomando un sorbo de agua antes de continuar. Pasé las siguientes semanas cuidando de ese lobo, limpiando su herida, llevándole comida, ganando su confianza. Y poco a poco, formamos un vínculo que nunca imaginé posible entre un hombre y un animal salvaje. Pedro parecía fascinado. «¿Y le diste un nombre?». Juan sonrió, una chispa de alegría en sus ojos. «Sí, lo llamé Plata, por su pelaje plateado. Pero, queridos, esta amistad con Plata fue solo el comienzo de un viaje increíble». El anciano se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. El cielo nocturno estaba salpicado de estrellas, como si el universo estuviera prestando atención a su historia. Verán, mientras cuidaba de Plata, comencé a notar cosas extrañas sucediendo en el bosque. Plantas que crecían a velocidades imposibles, animales mostrando comportamientos inusuales. Lucía se acercó a su abuelo tomando su mano. «¿Qué estaba pasando, abuelo?». Juan se volvió hacia sus nietos, su rostro una mezcla de emociones. «Eso, queridos, es algo que me llevó años entender completamente, y está relacionado no solo con Plata, sino también con otro compañero muy especial que fue parte de mi vida, un loro extraordinario llamado Eco». Los tres jóvenes intercambiaron miradas intrigadas. ¿Cómo encajaba un loro en esta historia de lobos y bosques misteriosos? «Pero esa es una historia para mañana», dijo Juan, notando el reloj en la pared. «Se está haciendo tarde y algunas revelaciones necesitan una buena noche de sueño para ser completamente apreciadas». Mientras los nietos protestaban queriendo escuchar más, Juan rió suavemente. «Paciencia, queridos. Mañana continuaremos nuestro viaje por el pasado, y prometo que las sorpresas que están por venir van más allá de su imaginación». Esa noche, María, Pedro y Lucía se fueron a la cama con la cabeza llena de imágenes de lobos plateados, bosques misteriosos y secretos aún no revelados. Poco sabían ellos que las revelaciones del día siguiente cambiarían para siempre su comprensión sobre su abuelo, la naturaleza y los lazos invisibles que conectan a todos los seres vivos. El amanecer en Colina Verde trajo consigo una energía palpable de anticipación. María, Pedro y Lucía apenas pudieron dormir, sus mentes llenas de imágenes de lobos plateados y bosques misteriosos. Tan pronto como los primeros rayos de sol penetraron por las rendijas de las cortinas, los tres jóvenes ya estaban de pie, ansiosos por escuchar más sobre la fascinante historia de su abuelo. Encontraron a Juan en el porche, contemplando el horizonte con una taza de café en las manos. Su mirada distante sugería que ya estaba sumido en sus recuerdos. «Buenos días, abuelo», exclamó Lucía, abrazando cariñosamente a su abuelo. «Estamos listos para escuchar más sobre Plata y Eco». Juan sonrió, sus ojos brillando con el entusiasmo de sus nietos. «Ah, queridos, veo que la curiosidad los despertó temprano. Muy bien, continuemos nuestro viaje por el pasado». Se acomodaron en la sala, el viejo diario de tapa de cuero en el regazo de Juan. Lo abrió hojeando hasta encontrar la página deseada. «¿Dónde nos quedamos?», preguntó retóricamente. «Ah, sí, les había contado sobre cómo encontré y cuidé de Plata, el lobo plateado, pero la historia se vuelve aún más intrigante a partir de ahí». Juan carraspeó y comenzó a leer. 10 de julio de 1975. Las observaciones de las últimas semanas han sido sorprendentes. La recuperación de Plata es casi milagrosa, su herida cicatrizando a una velocidad inusual. Más que eso, noté cambios en la vegetación alrededor de la cueva. Las plantas parecen más vibrantes,
creciendo a un ritmo acelerado. Hay algo en este lugar que desafía la lógica científica. María se inclinó hacia adelante intrigada. Abuelo, ¿crees que había alguna conexión entre Plata y estos cambios en el bosque? Juan asintió lentamente. En ese momento no estaba seguro, pero cuanto más tiempo pasaba con Plata, más evidencias surgían de que él no era un lobo ordinario. Su comportamiento, su inteligencia, eran extraordinarios. Pedro, siempre el más impetuoso, no pudo contener su curiosidad. ¿Y el loro, abuelo? ¿Dónde entra Eco en esta historia? Una sonrisa enigmática apareció en el rostro de Juan. Ah, Eco entró en escena de una manera bastante inusual. Verán, mientras cuidaba de Plata y estudiaba las anomalías del bosque, comencé a escuchar una voz extraña resonando por el bosque. Lucía abrió los ojos de par en par. ¿Una voz? ¿En el bosque? Exactamente, confirmó Juan. Al principio pensé que era mi imaginación, pero con el paso de los días quedó claro que había algo o alguien cerca, repitiendo palabras y frases de una manera casi mágica. Juan pasó algunas páginas del diario y leyó nuevamente. 15 de agosto de 1975. Hoy, finalmente descubrí la fuente de las voces misteriosas. Es un loro, más grande y más colorido que cualquier otro que haya visto. Pero no es un loro común. Sus vocalizaciones son demasiado complejas, casi como si estuviera tratando de comunicar algo específico. Los tres jóvenes intercambiaron miradas de asombro. La historia se volvía cada vez más fascinante. Eco no solo repetía palabras aleatorias, continuó Juan. Parecía entender el contexto, respondiendo a las situaciones de una manera casi humana. Y lo más intrigante, tenía un vínculo especial con Plata. ¿Cómo es eso, abuelo?, preguntó María, ajustándose las gafas. Juan cerró los ojos por un momento, como si estuviera visualizando la escena. Imaginen, un majestuoso lobo plateado y un loro de colores vibrantes lado a lado, como si fueran viejos amigos. Eco se posaba en el lomo de Plata, y los dos parecían comunicarse de una manera que no lograba comprender. Pedro no pudo contener su entusiasmo. «Eso es increíble, abuelo. ¿Pero qué significaba todo esto?» «Ah, querido», sonrió Juan. «Esa es la pregunta que me atormentó durante semanas. Cuanto más observaba a Plata y Eco, más me daba cuenta de que estaba presenciando algo verdaderamente extraordinario. El bosque a su alrededor parecía vivo, no solo en el sentido biológico, sino como si tuviera una conciencia propia». Lucía abrazó sus rodillas, completamente absorta en la narrativa. «¿Y qué hiciste, abuelo?» Juan tomó la foto de sí mismo con Plata, mirándola con cariño. «Hice lo que cualquier científico haría. Documenté todo meticulosamente, pero también hice algo que tal vez no fue muy científico. Abrí mi corazón y mi mente a la posibilidad de que había mucho más en la naturaleza de lo que nuestra ciencia podía explicar». El anciano suspiró, su mirada perdida en recuerdos distantes. «En las semanas siguientes, pasé cada momento que pude con Plata y Eco. Observé cómo interactuaban con el bosque, cómo las plantas y otros animales respondían a su presencia. Era como si fueran guardianes de algún tipo de magia antigua. María, siempre la más escéptica del trío, parecía luchar por comprender. «Pero abuelo, esto suena tan fantástico. ¿Cómo podría algo así ser real?» Juan sonrió amablemente a su nieta. «María, querida, hay más misterios en este mundo de los que podemos imaginar. Lo que sucedió después desafió todo lo que creía saber sobre la naturaleza y sobre mí mismo». Hizo una pausa dramática, mirando a cada uno de sus nietos. «Fue cuando descubrí el verdadero secreto del bosque, un secreto que Plata y Eco estaban protegiendo. Un secreto que cambiaría mi vida para siempre». Los tres jóvenes estaban al borde de sus asientos, ansiosos por escuchar más. Pero Juan cerró el diario suavemente. «Creo que es hora de un descanso», dijo con una sonrisa pícara. «¿Qué tal si damos un paseo por el pueblo? A veces, para entender el pasado necesitamos reconectarnos con el presente». Mientras los nietos protestaban, queriendo escuchar más de la historia, Juan se levantó con una agilidad sorprendente para su edad. «Paciencia, queridos. La revelación que está por venir merece un escenario especial. Y créanme, vale la pena esperar». A regañadientes pero intrigados,
María, Pedro y Lucía siguieron a su abuelo afuera. Mientras caminaban por las calles empedradas de Colina Verde, sus mentes se hervían con las posibilidades. ¿Qué secreto podría ser tan extraordinario? ¿Y cómo podría esta historia del pasado afectar sus vidas en el presente? Pocos sabían que las respuestas a estas preguntas estaban más cerca de lo que imaginaban, escondidas en los rincones más improbables de su pequeño pueblo. El sol de la tarde bañaba las calles de Colina Verde con una luz dorada, mientras Juan guiaba a sus nietos por caminos que parecían familiares, pero que ahora adquirían nuevos significados. María, Pedro y Lucía observaban el pueblo con ojos renovados, como si cada esquina pudiera esconder un secreto relacionado con la fantástica historia de su abuelo. «Abuelo, ¿a dónde vamos exactamente?», preguntó Pedro, su curiosidad aumentando con cada paso. Juan sonrió misteriosamente. «Paciencia, muchacho. A veces, para entender el futuro, necesitamos revisitar el pasado». Llegaron a una plaza antigua en el centro del pueblo. En el medio de ella se erguía un árbol centenario, sus ramas extendiéndose como un paraguas verde sobre los bancos de madera desgastados. «Este árbol», comenzó Juan, acariciando el tronco nudoso, «estaba aquí mucho antes de que existiera Colina Verde. Los antiguos decían que guardaba los secretos del bosque». Lucía miró hacia arriba, admirando la magnitud del árbol. «Es increíble, abuelo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con tu historia?». Juan se sentó en uno de los bancos, invitando a sus nietos a hacer lo mismo. «Todo está conectado, queridos. La historia que les estoy contando no es solo sobre el pasado, sino sobre cómo el pasado moldea nuestro presente y nuestro futuro». Sacó el viejo diario de su bolsillo, hojeándolo hasta encontrar una página específica. «Déjenme continuar desde donde nos quedamos». Había descubierto que Plata y Eco eran más que simples animales. Eran guardianes de un secreto antiguo del bosque. Los tres jóvenes se inclinaron hacia adelante, ávidos de más información. Juan comenzó a leer. 20 de septiembre de 1975. Hoy presencié algo que desafía toda lógica y razón. Siguiendo a Plata y Eco en lo profundo del bosque, llegamos a un claro oculto. Lo que vi allí parecía pura magia. Las plantas brillaban con su propia luz. Los animales de diferentes especies convivían en perfecta armonía. En el centro, un árbol antiguo, muy parecido a este aquí en la plaza, pulsaba con una energía que podía sentir reverberando en mi propio cuerpo. María ajustó sus gafas, su mente científica luchando por comprender. «Abuelo, ¿esto suena imposible?», completó Juan con una sonrisa. «Yo también lo pensé, querida. Pero lo que sucedió a continuación cambió todo lo que creía saber sobre el mundo». Continuó leyendo. Eco se posó en el hombro de Plata, y juntos se acercaron al árbol central. Para mi sorpresa, Eco comenzó a hablar. No eran las repeticiones habituales de un loro, sino palabras claras y llenas de significado, en un idioma que nunca había escuchado antes. «El árbol», respondió, no con palabras, sino con un brillo pulsante que parecía comunicar algo profundo. Pedro no pudo contener su emoción. «¿Qué estaban diciendo, abuelo?». Juan cerró el diario, sus ojos distantes. En ese momento no entendía, pero poco a poco, con la ayuda de Eco, comencé a descifrarlo. Era un lenguaje antiguo, el lenguaje de la propia naturaleza. Plata y Eco eran más que guardianes, eran intermediarios entre nuestro mundo y el mundo oculto del bosque. Lucía, siempre la más sensible, parecía profundamente conmovida. «Es hermoso, abuelo. Pero ¿por qué nos estás contando esto ahora?». Juan se levantó, caminando hasta el árbol centenario de la plaza. «Porque, queridos, lo que aprendí en ese claro no se quedó confinado al bosque. El conocimiento, la conexión con la naturaleza, todo eso lo traje conmigo cuando volví a casa». Colocó la mano sobre el tronco nudoso y por un momento los jóvenes juraron ver un leve brillo emanando de donde sus dedos tocaban la corteza. «Colina Verde no es solo un pueblo común», continuó Juan. «Fue construido sobre los principios que aprendí de Plata y Eco. La armonía con la naturaleza, el respeto por los ciclos naturales, la comprensión de que todo está interconectado». María miró a su alrededor, como si viera el pueblo por primera vez. «¿Es por eso que Colina Verde es tan diferente? ¿Tan especial?».
Juan asintió. Exactamente. Cada árbol plantado, cada construcción erigida, todo fue hecho con el conocimiento que adquirí en ese claro mágico. Pero mantener ese equilibrio no es fácil, y es por eso que necesitaba compartir esta historia con ustedes. Pedro frunció el ceño, pensativo. Pero, abuelo, ¿qué pasó con Plata y Eco? Una mirada de tristeza pasó por el rostro de Juan. Ah, esa es una parte difícil de la historia. Verán, con el tiempo, me di cuenta de que mi presencia constante en el bosque estaba alterando el equilibrio delicado que Plata y Eco protegían. Por más que doliera, sabía que tenía que alejarme. Lucía tomó la mano de su abuelo, sintiendo su emoción. ¿Nunca más los volviste a ver? Juan sonrió suavemente. No de la misma manera, querida, pero nunca realmente me dejaron. Eco me enseñó palabras de poder, frases que, cuando se dicen correctamente, pueden invocar un poco de la magia del bosque. Y Plata, bueno, a veces, en noches de luna llena, juro que puedo escuchar su aullido a lo lejos. De repente, un viento suave sopló por la plaza, haciendo que las hojas del árbol centenario susurraran de una manera casi musical. Juan miró a sus nietos, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y determinación. Y es por eso que ustedes están aquí. Colina Verde, este pueblo que tanto amamos, necesita nuevos guardianes. El conocimiento que adquirí necesita ser pasado para que el equilibrio pueda mantenerse. Los tres jóvenes intercambiaron miradas, una mezcla de emoción y aprensión en sus rostros. Ahora entendían que la historia de su abuelo no era solo una narrativa del pasado, sino un llamado para el futuro. «Pero, ¿cómo podemos ser guardianes, abuelo?», preguntó María, su voz temblando ligeramente. «No tenemos poderes mágicos ni conexiones con lobos y loros parlantes». Juan rió suavemente. «Ah, querida, la magia no está en los animales ni en las palabras. Está en la conexión, en la comprensión profunda de que somos parte de algo más grande. Y esa conexión, esa comprensión, es algo que puedo enseñarles». Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Juan miró a cada uno de sus nietos. ¿Están listos para aprender los secretos del bosque? ¿Para convertirse en los nuevos guardianes de Colina Verde? María, Pedro y Lucía se miraron una vez más, un acuerdo silencioso pasando entre ellos. Con voces firmes y ojos brillando de determinación, respondieron al unísono: «Estamos listos, abuelo». Y así, bajo las ramas del árbol centenario, con el viento susurrando secretos antiguos, una nueva generación de guardianes comenzó su viaje. La historia de Plata y Eco ganó un nuevo capítulo, resonando a través del tiempo y conectando pasado, presente y futuro en una red mágica de posibilidades. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y descubrimientos para María, Pedro y Lucía. Bajo la paciente guía de Juan, los tres jóvenes comenzaron a ver Colina Verde y el mundo a su alrededor con nuevos ojos. Cada mañana traía una nueva lección, cada tarde una nueva revelación. Una de esas mañanas, mientras el rocío aún brillaba sobre la hierba en el patio trasero de Juan, los cuatro se reunieron para una lección más. «Hoy», comenzó Juan, su voz calmada pero llena de propósito, «vamos a aprender sobre el lenguaje secreto de la naturaleza». Lucía, siempre la más entusiasta, apenas podía contener su emoción. ¿Como las palabras que usaba Eco, abuelo? Juan sonrió, asintiendo. «Exactamente, querida, pero recuerden, no son solo palabras. Es una forma de comunicación que involucra todos los sentidos, toda su esencia». Los guió hasta un pequeño jardín en la parte trasera de la casa, donde crecían plantas de varias especies en armonía. «Cierren los ojos», instruyó suavemente. «Respiren profundamente y traten de sentir la energía a su alrededor». Los tres obedecieron, sus expresiones una mezcla de concentración y escepticismo, especialmente en el caso de María. «Ahora», continuó Juan, «voy a pronunciar una de las frases que aprendí de Eco. Presten atención no solo al sonido, sino a cómo les hace sentir». Con una claridad sorprendente, Juan pronunció palabras en un idioma que ninguno de los jóvenes reconocía, pero que de alguna manera entendían en sus corazones. Era melodioso, fluido, casi como si el propio viento estuviera cantando. De repente,
María jadeó, abriendo los ojos. Sentí algo, como un hormigueo comenzando en mis pies y subiendo. Pedro y Lucía también abrieron los ojos, expresiones de asombro en sus rostros. «Las flores», murmuró Pedro señalando el jardín. «¿Parecen más brillantes?» Juan sonrió, orgulloso. Lo que experimentaron fue una conexión directa con la energía de la naturaleza. Las palabras son solo un catalizador, una forma de sintonizar nuestros sentidos con el mundo a nuestro alrededor. A lo largo de las semanas siguientes, Juan continuó instruyendo a sus nietos en los misterios que había aprendido décadas atrás. Les enseñó a identificar plantas medicinales ocultas, a predecir cambios climáticos observando el comportamiento de los animales y a encontrar agua subterránea usando técnicas antiguas de radiestesia. Pero no todo eran lecciones tranquilas y descubrimientos armoniosos. Una tarde, mientras practicaban la escucha profunda en el bosque alrededor de Colina Verde, Pedro hizo un descubrimiento perturbador. «Abuelo», llamó, su voz tensa. «Algo está mal aquí». Los demás se acercaron rápidamente. Pedro estaba agachado cerca de un arroyo, sus manos temblando ligeramente mientras señalaba el agua. Juan se inclinó, su rostro contorsionándose en una expresión de preocupación. «Ah, no», murmuró. «Esto no es bueno». El agua, que debería estar cristalina, tenía un tono ligeramente turbio y un olor casi imperceptible, pero desagradable. María, siempre la analítica, ya estaba tomando muestras en un pequeño frasco que llevaba para sus exploraciones. «Necesitamos analizar esto», dijo, su voz firme. «Podría ser contaminación», Juan asintió gravemente. «Tienen razón en preocuparse. Este arroyo es una de las líneas vitales del bosque. Si está contaminado, todo el ecosistema podría estar en riesgo». Lucía, que se había alejado un poco, llamó a los demás. «Miren esto», dijo señalando algunas marcas en el suelo. «Parecen huellas, pero no son de ningún animal que conozca». Juan examinó las marcas, su rostro poniéndose más serio a cada momento. «Esto», dijo lentamente, «es una señal de que nuestras enseñanzas no podrían haber llegado en mejor momento. Colina Verde está enfrentando una amenaza, y ustedes, queridos, serán fundamentales para protegerla». Los tres jóvenes se miraron, la realidad de su nueva responsabilidad como guardianes finalmente asentándose. «¿Pero qué podemos hacer, abuelo?», preguntó María, su voz una mezcla de determinación y aprensión. «Somos solo tres jóvenes». Juan sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. «Son mucho más que eso. Son los nuevos guardianes de Colina Verde, conectados con la sabiduría antigua del bosque. Y créanme, esa conexión es más poderosa que cualquier herramienta moderna». Se levantó, mirando al horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. «Lo que descubrimos hoy es solo el comienzo. Hay fuerzas en movimiento que amenazan el equilibrio que ha mantenido a Colina Verde protegida durante tanto tiempo. Nuestro trabajo ahora es descubrir la fuente de esa amenaza y encontrar una manera de restaurar la armonía». Pedro, siempre el más impulsivo, ya parecía listo para la acción. «¿Por dónde empezamos, abuelo?». Juan colocó las manos en los hombros de sus nietos, su mirada intensa. «Comenzamos volviendo a las raíces. Es hora de revisitar el claro donde conocí a Plata y Eco. Allí podremos encontrar las respuestas que necesitamos y tal vez alguna ayuda inesperada». Mientras caminaban de regreso a casa, el aire parecía cargado de una nueva energía. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas, incluso el murmullo del arroyo contaminado, todo parecía estar transmitiendo un mensaje urgente. María, Pedro y Lucía sentían el peso de la responsabilidad, pero también una emoción creciente. Habían sido elegidos para una misión más grande de lo que jamás imaginaron, y estaban decididos a no decepcionar a su abuelo ni a la tierra que ahora juraban proteger. A medida que las sombras se alargaban y la noche se acercaba, los cuatro guardianes, uno antiguo y tres nuevos, se preparaban para un viaje que pondría a prueba no solo su nuevo conocimiento, sino también su valentía, su unión y su conexión con las fuerzas misteriosas de la naturaleza. El destino de Colina Verde estaba en sus manos y la verdadera aventura apenas comenzaba. El amanecer encontró a María, Pedro y Lucía ya despiertos, sus corazones latiendo con una mezcla de ansiedad
y determinación. Hoy era el día en que emprenderían el viaje hacia el misterioso claro donde, décadas atrás, su abuelo Juan había descubierto los secretos que cambiaron su vida y moldearon el destino de Colina Verde. Juan los esperaba en el porche, una mochila vieja pero bien conservada a sus pies. Sus ojos brillaban con una energía que parecía desafiar su avanzada edad. ¿Están listos, queridos?, preguntó, su voz firme y llena de propósito. Los tres asintieron, cada uno llevando su propia mochila con suministros y equipos que Juan les había instruido traer. «Recuerden», dijo Juan mientras comenzaban a caminar hacia el bosque, «el claro es más que un lugar físico. Es un nexo de energía, un punto donde las barreras entre nuestro mundo y el mundo natural se vuelven más delgadas». A medida que se adentraban en el bosque, los jóvenes guardianes notaron que sus percepciones estaban más agudas. El canto de los pájaros parecía llevar mensajes ocultos. El susurro de las hojas sonaba como antiguos susurros. María, siempre atenta a los detalles, notó algo curioso. «Abuelo, los árboles parecen estar guiándonos. Miren cómo las ramas se inclinan, formando casi un camino». Juan sonrió orgulloso. «Muy bien observado, María. El bosque reconoce nuestra intención. Nos está ayudando en nuestro viaje». A medida que avanzaban, el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar sutilmente. Los árboles parecían más antiguos, sus troncos nudosos contando historias silenciosas de siglos pasados. El aire se volvía más denso, cargado de aromas que ninguno de ellos podía identificar completamente. Pedro, siempre el más inquieto, no podía contener su curiosidad. «Abuelo, ¿cuánto tiempo te llevó encontrar el claro por primera vez?». Juan rió suavemente. «Días, Pedro. Días de búsqueda incansable, siguiendo pistas que a menudo parecían no llevar a ningún lado. Pero hoy, con la ayuda de ustedes y el conocimiento que he compartido, nuestro viaje será diferente». Lucía, que caminaba un poco adelante, de repente se detuvo, sus ojos muy abiertos. «¿Escuchan eso?». Todos se quedaron en silencio, atentos. Al principio, no podían distinguir nada más allá de los sonidos habituales del bosque, pero luego, casi imperceptiblemente, comenzaron a escuchar una melodía. Era distante, etérea, como si fuera llevada por el viento. «Es el llamado del claro», explicó Juan, su voz baja y reverente. «Siente nuestra presencia y nos invita a acercarnos». Guiados por la misteriosa melodía, los cuatro continuaron su viaje. La vegetación se volvía cada vez más densa y en varios momentos tuvieron que usar las técnicas que Juan les había enseñado para encontrar el camino correcto. Después de horas de caminata, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, llegaron a una pared de vegetación tan densa que parecía impenetrable. «Es aquí», anunció Juan, su voz temblando de emoción. «La entrada al claro está escondida en esta pared verde». María frunció el ceño, confundida. «Pero, abuelo, no hay ninguna entrada aquí». Juan sonrió misteriosamente. «No todo es lo que parece, querida». Recuerden las palabras de Eco. Comprendiendo lo que el abuelo quería decir, los tres jóvenes se concentraron, recordando las frases en lengua antigua que habían aprendido. Juntos, al unísono, pronunciaron las palabras mágicas. Por un momento, no pasó nada. Luego, lentamente, casi como si respondiera al llamado, la vegetación comenzó a moverse. Las ramas se apartaron, las hojas se doblaron, y ante sus ojos maravillados se abrió un paso. «Increíble», susurró Pedro, su voz apenas conteniendo el asombro. Atravesando el paso recién formado, los cuatro guardianes emergieron en un lugar que parecía pertenecer a otro mundo. El claro era un círculo perfecto, rodeado por árboles antiguos cuyas ramas se entrelazaban en lo alto, formando una cúpula natural. En el centro, exactamente como Juan había descrito en su historia, se erguía un árbol majestuoso, su tronco ancho y nudoso pulsando con una luz suave. Flores de especies que nunca habían visto antes cubrían el suelo, sus pétalos brillando con colores imposibles. Mariposas y colibríes danzaban en el aire, sus movimientos sincronizados como en una coreografía ensayada. «Bienvenidos», dijo Juan, su voz ahogada por la emoción, «al corazón del bosque.
Los tres jóvenes estaban sin palabras, absorbiendo la belleza y la magia del lugar. Pero su admiración fue interrumpida por un sonido inesperado, un piar agudo y melodioso que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. De repente, un destello de colores vivos cortó el aire y un loro de plumaje exuberante se posó en el hombro de Juan. ¿Eco?, preguntó Juan, incrédulo. El loro inclinó la cabeza, sus ojos inteligentes estudiando a cada uno de ellos. Luego, para asombro de todos, habló. «Bienvenidos, guardianes, los estábamos esperando». María, Pedro y Lucía se miraron, una mezcla de shock y maravilla en sus rostros. La presencia de Eco, el loro legendario de las historias de su abuelo, hacía que todo fuera real de una manera que no estaban completamente preparados. Juan, con lágrimas en los ojos, acarició suavemente las plumas de Eco. «Mi viejo amigo, no esperaba verte de nuevo». Eco sacudió sus plumas, como si se estuviera acomodando para una larga conversación. «El peligro que amenaza al bosque nos ha reunido una vez más, Juan, y has traído nuevos aliados». El loro volvió su mirada penetrante hacia los jóvenes. «El bosque ha elegido bien a sus nuevos guardianes. Pero el desafío que enfrentan es mayor de lo que imaginan». Un viento repentino sopló por el claro, haciendo que las hojas del árbol central susurraran en un idioma antiguo. El árbol pulsó más intensamente, y todos sintieron una ola de energía pasando a través de ellos. «Vengan», dijo Eco alzando el vuelo hacia el árbol central. «Hay mucho que aprender y poco tiempo. El equilibrio del bosque y de Colina Verde depende de ustedes». Mientras seguían a Eco hasta el centro del claro, María, Pedro y Lucía se dieron cuenta de que estaban a punto de sumergirse en un mundo de conocimientos y responsabilidades que iban mucho más allá de todo lo que habían imaginado. El verdadero viaje de los nuevos guardianes apenas estaba comenzando, y el destino de su hogar y de la naturaleza que juraron proteger estaba en sus manos. El corazón del claro pulsaba con una energía antigua y poderosa. María, Pedro y Lucía se acercaron al árbol central, guiados por Eco y acompañados por su abuelo Juan. A medida que se acercaban, podían sentir la vibración de la tierra bajo sus pies, como si el propio suelo estuviera vivo y consciente. Eco se posó en una de las ramas más bajas del majestuoso árbol, sus plumas brillando con un fulgor sobrenatural. «Toquen el tronco», instruyó el loro, su voz melodiosa resonando por el claro. «Dejen que la sabiduría del bosque fluya a través de ustedes». Dubitativos, los tres jóvenes extendieron las manos, tocando la corteza rugosa del árbol. En el instante en que sus dedos hicieron contacto, una ola de sensaciones e imágenes inundó sus mentes. María jadeó, sus ojos agrandándose detrás de sus gafas. «Estoy viendo la historia del bosque. Miles de años pasando en segundos. Puedo sentir el dolor», murmuró Pedro, su voz temblando. «El bosque está sufriendo». Lucía, por su parte, parecía estar en trance. Hay una amenaza, algo oscuro acercándose, corrompiendo todo lo que toca. Juan observaba a sus nietos con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que este momento cambiaría sus vidas para siempre, tal como había cambiado la suya décadas atrás. Eco batió sus alas, llamando la atención de todos. Lo que experimentaron es solo una fracción del conocimiento que el bosque guarda, pero es suficiente para que entiendan la gravedad de la situación. El loro voló hasta el suelo, caminando en círculos mientras hablaba. La contaminación que descubrieron en el arroyo es solo un síntoma de un mal mayor. Una fuerza externa está tratando de desequilibrar la armonía natural no solo de este bosque, sino de toda la región de Colina Verde. María, siempre la analítica, fue la primera en hacer la pregunta que estaba en la mente de todos. ¿Pero qué exactamente está causando esto? ¿Y cómo podemos detenerlo? Eco intercambió una mirada significativa con Juan antes de responder. La fuente de la corrupción es una antigua reliquia, un artefacto de gran poder que fue enterrado hace siglos para proteger al mundo de su influencia maligna. Desafortunadamente, recientemente ha sido perturbado y ahora está esparciendo su energía negativa. Pedro frunció el ceño, confundido. Una reliquia. ¿Cómo puede un objeto causar tanto daño? Juan suspiró profundamente, su expresión seria.
Algunos objetos, queridos, llevan más que solo historia. Pueden contener energías, intenciones e incluso conciencias de eras pasadas. Esta reliquia en particular es un receptáculo de fuerzas que van en contra del flujo natural de la vida. Lucía, siempre la más intuitiva del grupo, parecía estar conectando los puntos. Las huellas extrañas que vimos cerca del arroyo tienen algo que ver con esto, ¿verdad? Eco asintió, o al menos hizo un movimiento que se asemejaba a un asentimiento para un loro. Perspicaz, joven guardiana. La energía de la reliquia está atrayendo y corrompiendo criaturas del bosque. Esas huellas eran de animales transformados, convertidos en grotescos y agresivos por la influencia del artefacto. La gravedad de la situación comenzaba a pesar sobre los hombros de los jóvenes guardianes. No era solo una cuestión de limpiar un arroyo o proteger algunos árboles. Era una batalla por la propia esencia de la naturaleza. ¿Cuál es nuestro papel en todo esto?, preguntó María, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. ¿Cómo podemos luchar contra algo tan sobrenatural? Juan se acercó, colocando una mano reconfortante en el hombro de su nieta. Con el mismo poder que creó el problema, querida. La magia antigua que están aprendiendo, la conexión profunda con la naturaleza que están desarrollando, esas son las herramientas que usaremos para restaurar el equilibrio. Eco alzó el vuelo nuevamente, posándose en el centro del círculo formado por los humanos. Su misión, jóvenes guardianes, es triple. Primero, deben fortalecer su conexión con el bosque, profundizando sus conocimientos y habilidades. Segundo, necesitan localizar la reliquia corrompida y neutralizar su influencia. Y tercero, deben sanar las heridas ya causadas a la tierra y sus criaturas. Pedro, siempre ansioso por la acción, dio un paso adelante. ¿Y por dónde empezamos? El loro abrió sus alas y por un momento pareció mucho más grande e imponente que un simple pájaro. Comenzamos con un ritual antiguo, uno que despertará completamente sus poderes como guardianes y fortalecerá su vínculo con el bosque. Juan sonrió, recuerdos de su propio despertar como guardián décadas atrás brillando en sus ojos. Es un proceso intenso, queridos. Va a requerir valentía, determinación y fe. ¿Están preparados? María, Pedro y Lucía se miraron. En sus ojos había miedo, sí, pero también una determinación feroz. Habían sido elegidos para esta tarea y no iban a retroceder. «Estamos listos», respondieron al unísono. El claro pareció cobrar vida a su alrededor. Las flores brillaron más intensamente. El viento susurró antiguas melodías y el gran árbol central pulsó con una luz que parecía venir de otro mundo. Eco comenzó a cantar, su voz elevándose en un idioma que los jóvenes no conocían, pero que de alguna manera entendían en sus corazones. Juan se unió al canto, su voz grave armonizando con la melodía del loro. María, Pedro y Lucía cerraron los ojos, sintiendo la energía del bosque fluir a través de ellos. Era el inicio de una transformación, el despertar de poderes antiguos que dormían en sus genes, esperando por este momento. Mientras el ritual se desarrollaba, el claro brillaba con una luz sobrenatural, visible incluso para los habitantes más distantes de Colina Verde. Una nueva era estaba comenzando, y los jóvenes guardianes estaban en el centro de ella. La batalla por la armonía de la naturaleza estaba a punto de comenzar, y el destino de Colina Verde, y tal vez del mundo, descansaba en las manos de estos tres valientes jóvenes, guiados por la sabiduría de su abuelo y la magia ancestral del bosque. El amanecer encontró a María, Pedro y Lucía transformados. El ritual en el claro había despertado en ellos habilidades y sentidos que no sabían que poseían. Ahora podían sentir el pulso de la vida en cada árbol, escuchar los susurros del viento como si fueran palabras claras y ver las corrientes de energía que fluían a través de la tierra. Juan los observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «El camino que tienen por delante no será fácil», dijo su voz grave, «pero no están solos en este viaje». Eco, que había permanecido con ellos durante la noche, alzó el vuelo, posándose en el hombro de Lucía. «El bosque está con ustedes», declaró el loro, «y yo seré su guía». Con una determinación renovada, el grupo partió en busca de la reliquia corrompida. Guiados por Eco y los nuevos sentidos agudizados de los jóvenes guardianes, se adentraron en partes del bosque
que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. A medida que avanzaban, los signos de la corrupción se volvían más evidentes. Árboles con hojas ennegrecidas, flores marchitas que emanaban un olor pútrido, y el silencio perturbador donde debería haber el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. «Estamos cerca», murmuró María, sus ojos entrecerrados mientras se concentraba en las corrientes de energía negativa que ahora podía percibir. De repente, un rugido feroz resonó por el bosque, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. De entre los árboles emergió una criatura que parecía salida de una pesadilla. Un oso, pero deformado y aumentado por la energía maligna de la reliquia, sus ojos brillando con una luz antinatural. «No ataquen», gritó Juan. «No es nuestro verdadero enemigo, solo una víctima». Pedro dio un paso adelante, su mano extendida mientras murmuraba palabras de sanación que había aprendido durante el ritual. Una luz suave emanó de sus dedos, envolviendo al oso corrupto. Por un momento, la criatura dudó, como si estuviera luchando contra la influencia maligna. Pero luego, con un rugido de dolor, avanzó. Lucía reaccionó instintivamente. Colocando las manos en el suelo, invocó las raíces de los árboles cercanos, que se levantaron del suelo para formar una barrera protectora alrededor del grupo. «¡Allí!», exclamó María, señalando una cueva parcialmente oculta detrás de la criatura. «La energía negativa viene de ese lugar». Juan asintió gravemente. «La reliquia debe estar allí dentro. Necesitamos llegar a ella y neutralizarla». Trabajando en conjunto, los guardianes usaron sus nuevas habilidades para abrir camino hasta la cueva. Pedro continuó enviando ondas de energía curativa al oso, mientras Lucía mantenía la barrera de raíces y María usaba su recién descubierta capacidad de manipular el viento para alejar los miasmas tóxicos que emanaban de la entrada de la cueva. En el interior sombrío encontraron la fuente de todo el mal, un antiguo amuleto, negro como la noche más oscura, pulsando con una energía maligna que hacía que el aire a su alrededor pareciera distorsionado. «Tengan cuidado», advirtió Eco, su voz resonando en la cueva. «Su toque puede corromper incluso a los más puros de corazón». Juan se adelantó, sus ojos brillando con la sabiduría de años. «Juntos», dijo, «necesitamos combinar nuestros poderes para neutralizar su influencia». Formando un círculo alrededor de la reliquia, los 5 guardianes, 3 jóvenes, 1 anciano y un loro mágico, comenzaron a entonar las palabras antiguas que habían aprendido. Sus voces se elevaron en armonía, resonando por las paredes de la cueva y reverberando por el bosque. A medida que cantaban, una luz comenzó a emanar de sus cuerpos, envolviendo el amuleto en un capullo de energía pura. La reliquia resistió, su oscuridad luchando contra la luz, pero poco a poco su influencia comenzó a disminuir. Con un último esfuerzo conjunto, los guardianes dirigieron toda su energía hacia el artefacto. Hubo un destello de luz cegadora, un sonido como el de un trueno distante, y luego, silencio. Cuando sus ojos se ajustaron nuevamente, vieron que el amuleto se había transformado. Donde antes había una joya negra y maligna, ahora reposaba un cristal claro y brillante, pulsando suavemente con una energía benigna. «Lo logramos», susurró Lucía, su voz temblando de agotamiento y alivio. Saliendo de la cueva, encontraron una escena de transformación. El oso corrupto había vuelto a su forma natural y ahora los observaba con ojos claros y curiosos antes de desaparecer pacíficamente en el bosque. Los árboles a su alrededor parecían más verdes, el aire más limpio, y los sonidos de la vida silvestre comenzaban a regresar. «Esto es solo el comienzo», dijo Juan colocando una mano en el hombro de cada uno de sus nietos. «El bosque comenzará a sanar, pero aún queda mucho trabajo por hacer». Eco voló en círculos sobre ellos, su voz cargada de aprobación. «Han demostrado su valía como guardianes. A partir de ahora, Colina Verde tendrá protectores dignos de su herencia mágica». En los meses que siguieron, María, Pedro y Lucía se dedicaron a la tarea de restaurar completamente el equilibrio del bosque y de Colina Verde. Usando sus nuevos poderes y el conocimiento transmitido por Juan y Eco, curaron áreas enfermas, purificaron aguas contaminadas
y restablecieron la armonía entre los habitantes del pueblo y la naturaleza a su alrededor. La historia de los jóvenes guardianes se extendió, primero como un susurro entre los árboles, luego como leyendas contadas alrededor de fogatas y finalmente como un recordatorio para todos sobre la importancia de vivir en equilibrio con el mundo natural. Una tarde tranquila, casi un año después de su gran aventura, los tres jóvenes se reunieron con Juan en el porche de su casa, observando el atardecer sobre Colina Verde. «Han transformado no solo el bosque», dijo Juan, sus ojos brillando de orgullo, «sino también a ustedes mismos y el futuro de nuestra comunidad». María sonrió ajustándose sus gafas. «Y pensar que todo comenzó con una simple visita a tu garaje, abuelo». Pedro rió, recostándose en su silla. «¿Simple? Nada en nuestra familia parece simple, al parecer». Lucía, acariciando las plumas de Eco, quien ahora era un visitante frecuente, añadió suavemente: «Pero no cambiaríamos nada de eso, ¿verdad?». Un piar melodioso de Eco pareció estar de acuerdo, haciendo que todos rieran. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, los guardianes de Colina Verde contemplaban el futuro. Sabían que habría más desafíos por delante, más misterios por desentrañar y más lecciones por aprender. Pero ahora estaban preparados, unidos no solo por lazos de sangre, sino por una conexión profunda con la naturaleza y entre ellos. La noche cayó sobre Colina Verde, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer, y en las profundidades del bosque, los árboles antiguos susurraban historias de valentía, amistad y la magia eterna que fluye a través de todas las cosas vivas, conectando pasado, presente y futuro en una infinita red de posibilidades.